Mi nombre es Omar Domínguez Domínguez y soy profesor investigador de la Facultad de Biología. Es un proyecto que son todas estas peceras que ven atrás de mí. Es un proyecto que surge en 1998 para tratar de mantener y preservar a todas aquellas especies en grave riesgo de extinción en acuarios, ¿no? Para que posteriormente, pues en un futuro, haya la posibilidad de reintroducirlas, así como sucedió con Sogoneticus tequila, ¿no? Es una especie que se extinguió de su hábitat natural más o menos en los años 1998-2000 y un grupo de acuaristas extranjeros se llevaron originalmente 4 parejas a Estados Unidos y luego las dispersaron hacia Inglaterra y posteriormente, después de 20 años, en el 2008, de haber estado en acuarios en otras partes del mundo, un acuarista inglés nos lo trajo a México a partir de un zoológico, el zoológico de Chester, que lo tienen ahí cultivando en cautiverio, y a partir de ahí esa especie regresa, digamos, a México después de un exilio de 20 años y de haber estado extinto en la naturaleza a este laboratorio. Y a partir de esa llegada del pez, de la especie aquí a México, empezamos un proyecto de tratar de entender si lográbamos, si era posible reintroducir la especie en su hábitat natural de donde desapareció, de donde fue extinto. Y más o menos en el año 2017, 2018, trasladamos unas parejas a un estanque rústico que está en el Jardín Botánico de la Universidad Michoacana y ahí intentamos empezar a entender si realmente se iba a adaptar a condiciones fuera de los acuarios, ¿no? En 4 años obtuvimos una respuesta muy interesante, hubo muchísimos peces, crecieron muy bien, se reprodujeron, etcétera, en condiciones de semicautiverio, ya digamos semisilvestres, y entonces fue que empezamos el proyecto de reintroducción de esa especie en los manantiales de Teuchitlán, que es en el estado de Jalisco, más o menos en el año 2016, y que además tienen una característica muy peculiar. Las hembras son vivíparos verdaderos. Las hembras modifican sus ovarios como una manera de útero y los embriones, digamos, los óvulos se liberan ya fertilizados en el ovario de la hembra y los embriones tienen una especie de cordón umbilical que se llama trofotenia, que es una prolongación de su intestino, donde de manera que los peces se nutren directamente de los fluidos ováricos, ¿no? Es un poco como pasa en los mamíferos, digo, análogo a los mamíferos. Y pues, lógicamente es una familia de una importancia mundial porque son muy particulares, porque son únicos, porque la manera de reproducción es muy peculiar, porque hay una selección sexual activa de la hembra para el macho que se va a reproducir, y eso ha ayudado a que organismos internacionales, sobre todo zoológicos, acuarios, ONGs, organismos conservacionistas, son los que otorgan el dinero para todo este tipo de investigaciones, ¿no? La CONABIO, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, que es una instancia federal mexicana, nos dio parte del dinero para reintroducir Sogoneticus tequila, ¿no? Digamos que es el único recurso fuera de la Universidad Michoacana que hemos obtenido de parte del gobierno, ¿no? Después de casi 20 años de estar trabajando con proyectos de conservación, realmente quien mantiene estos proyectos y este proyecto de conservación ex situ son organismos internacionales, ¿no? Zoológicos, acuarios, ONGs, inclusive gente, ¿no? Extranjeros que saben, llegan aquí, lo ven y dicen, pues miren, yo les quiero donar dinero para que ustedes sigan trabajando y que siga el proyecto andando, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Zoológicos extranjeros. Y nuestro principal, el grupo principal que más dinero nos ha dado es el Zoológico de Chester, ¿no? El Zoológico de Chester, desde que iniciamos este proyecto en el 98, nos ha estado dando dinero de manera ininterrumpida, pues para el alimento, para la gente que trabaja aquí, darles una beca, para salidas de campo, etcétera. Este pez habita en Teuchitlán, Jalisco, en un río, pero desapareció. Es decir, el término extinto en la naturaleza se aplicó, ya no estaba. Pero había un pequeño banco de estos peces en Inglaterra, en Estados Unidos, y fueron pasados aquí al Laboratorio de Biología Acuática para su reproducción, los cuales se reprodujo y se volvió a reintroducir. Entonces ahorita ese pez que ya estaba extinto volvió a estar nuevamente en la naturaleza. Y bueno, se pueden hacer muchos estudios científicos en torno a qué se necesita para reintroducirlo, etc. Pero si no hay la participación de la gente, no se puede hacer más. Entonces aquí lo que buscamos es de que la gente vea la importancia de la riqueza que tiene. Por ejemplo, yo les comentaba a los adultos, porque trabajamos con maestros,
con la sociedad civil a nivel primaria, secundaria, preparatoria, con autoridades municipales, bueno, con todo el mundo. Decíamos que, imagínense ustedes, Teuchitlán, Jalisco, un pequeño poblado, son los únicos que tienen una especie endémica única en el mundo. Deben sentirse afortunados y por lo tanto decir, oye, donde yo vivo hay una especie que nada más aquí habita, no hay más en el mundo. Y entonces pues hay que conservarla. Pero para conservar la especie tenemos que conservar el río y aparte del río los espacios aledaños. Y entonces lo que buscamos es, hay que conservar el río, el entorno del río para poder conservar la especie. Y con eso no nomás el Sogoneticus tequila, sino también otras especies que hay ahí. Entonces, es decir, si conservamos, conservamos todo. Entonces que entendamos eso y además que entendamos que somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Esto es carbono, es agua, son minerales. Esto es lo mismo. Es otra especie, somos igual. O sea, no venimos de otro lado. Entonces tenemos que valorarnos nosotros y valorar a nuestros compañeros que están al lado.